Bien, bueno, vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy. Uy, don Daniel. Dios, gracias por esta noche y gracias por estos estudios que estamos teniendo. Te pido en el nombre de Jesús que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que aprendamos algo nuevo el día de hoy que nos edifique. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, empezamos compartiendo pantalla y Apagamos micrófono. recordando, apaguen sus micrófonos. Muy bien. De la semana pasada, pasamos, caramba, vamos a reiniciar. A ver, siguiente. Es Valeria, bienvenida Valerita. Bien. A ver, se me apagó en mi Mac. Acá, estudios, doctrinas. ¿Don Antonio? Si tiene calles, ¿no? Ya, acá, esto es, ¿no? Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿ah? Estábamos compartiendo la semana pasada que hemos empezado ya la lección número 18 sobre la resurrección de Cristo. No se ve, ¿No lo ven? no. A ver, acá, acá, ahora, Ahora sí. ahora, sí, muy bien. La lección número 18, la resurrección de Cristo, tenemos una buena noticia, que es la lección 19, la persona y la obra del Espíritu Santo, la vamos a tener a cargo del pastor Wong, que él nos va a compartir este tema, la persona y la obra del Espíritu Santo, pero eso será dentro de un par de semanas cuando terminemos el día de hoy el tema de, no hoy, sino entre hoy y la próxima semana, el tema de la resurrección de Cristo. La semana pasada vimos este cuadro, ¿no? Este cuadro decía, ¿cómo puedo demostrarles que soy realmente el Hijo de Dios y que todo lo que dije es la pura verdad? Entonces tenía que ser algo único que ningún ser humano pueda hacer o imitar. Y eso era la resurrección, ¿no es cierto? La única cosa que era única, que ha sido única y que nadie ha podido imitar nunca, la resurrección de Cristo, ¿ok? Entonces, recordamos este texto, 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. La palabra vana, hueca, sin sentido, sin valor, ¿no? Nuestra predicación tendría que ser hueca, vacía, sin sentido. Nuestra fe sería hueca, sin sentido, si Cristo no resucitó. Y luego vimos Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Dos cosas. Hijo de Dios, fue declarado verdaderamente Hijo de Dios y Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. ¿Poder para qué? Poder para vencer la misma muerte. Entonces la resurrección declara que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios y con poder, ¿ok? Y vimos este cuadro, el primer cuadro. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Solamente lo voy a mencionar porque ya lo estudiamos la semana pasada. La primera cosa que la resurrección nos muestra a nosotros es que lo que creo
es verdad, que realmente estoy en la verdad. El segundo cuadro que vimos es que realmente he sido perdonado. O sea, no me han engañado, no me han mentido, sino que realmente he sido perdonado porque Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, realmente tuvo este efecto. Si no, habría sido la muerte de un ser humano normal, ¿no? Uno muerto, uno más que fue crucificado. Pero por resucitar, quiere decir que la muerte de Jesucristo realmente tiene como efecto el que hayamos sido perdonados. El día de hoy entramos al tercer cuadro. Nunca más estaré solo, porque Él lo prometió. ¿No es cierto? Ahí tienen estos dos textos de Isaías. Vamos a leer Isaías 49, versículos 13 al 15. Mi vida, por favor, léelo. Abro micrófono. Isaías. Cuarenta y nueve. A ver. Ya. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Exacto. Este es el pasaje, es un pasaje precioso que nos habla, ¿se olvidará una madre que dio a luz, se olvidará de su hijo? Y el texto dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca más estaremos solos. Él lo prometió, lo dijo a sus discípulos cuando estaba a punto de partir, ¿no? Les dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cuarta cosa que implica para nosotros la resurrección de Cristo es que ya no tengo temor a morir, porque hay vida después de la muerte, ¿no? Eh, Ustedes saben, y ya los hemos mencionado antes, que Jesucristo tuvo discípulos, tuvo seguidores, pero hubo un trío de hermanos que eran realmente un poco más, eran como amigos, ¿no? Era Jesús cuando pasaba, se quedaba en la casa de ellos para comer, ¿no? Y la historia menciona que tanto María, Marta y Lázaro tuvieron tiempo a solas con él. Yo me imagino que eran como esos amigos que uno tiene cuando viaja, ¿no? Que tú puedes estar con la gente de la iglesia, la gente te puede buscar, pero hay esos amigos a los cuales tú vas a comer a su casa. María, Marta y Lázaro, ese es el texto que todos conocemos, que cuando Lázaro enferma, lo llaman a Jesús para que venga. María y Marta llaman a Jesús. Jesús toma unos días más y cuando regresa, se encuentra con Marta y le dice, ¿no? Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí esa frase, Jesús está hablándole a los muertos y está hablándole a los vivos. Primero le dice a los muertos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le habla a los muertos. El que está muerto, pero que cree en mí, vivirá. Y luego le habla a los vivos. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección es la clave para nosotros para entender que hay vida después de la muerte. Un pasaje que me llama mucho la atención
Está en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3. Por favor, Hugo, léelo. Mateo 17, versículos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, se resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomen, Entonces Pedro dijo a Jesús, ahí nomás, Señor, perdón, ahí nomás. ¿No estaban muertos Moisés y Elías? Y muertos hace muchísimos años. Muchísimos años. Es cierto que dicen que Elías fue ascendido en un carro de fuego y el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Pero la Biblia menciona de que ellos de una u otra forma han fallecido, han muerto, es pasado, es historia. Y entonces, ¿cómo dice la gente que cuando morimos pasamos a la inexistencia? ¿Por qué la gente dice que pasamos a la nada? Hay personas que dicen que cuando uno muere, no, se desintegra y te unes al universo, ¿no? Te unes a la energía del universo. Tus moléculas se mezclan con las moléculas del universo. No, acá nos dice que a pesar de que eran hombres muertos, se aparecen y comienzan a conversar con Jesús y son testigos de ello Pedro, Jacobo y Juan. Están viendo delante de ellos dos personas que murieron hace cientos de años. ¿Ah? Y ahí estaban, delante de ellos. Entonces, esto muestra que después de la muerte todavía hay vida. Otro texto que me llama la atención está en Hebreos 9:27. Vamos a pedirle a Rocco que lo lea. Hebreos 9:27. Ya. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No, Hebreos 9:27. Ah, 27, disculpa. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de estos es el juicio. Muy bien. ¿Cuántas veces puede morir un hombre? Una. Una. Acá dice una, ¿no? Este es un texto que nos habla acerca del engaño de la reencarnación. No hay posibilidad de que un hombre muera varias veces. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. ¿Y qué pasa después de la muerte? El texto dice que hay juicio. Esto quiere decir que después de la vida no pasamos a la nada. Después de la vida no desaparecemos ni nos integramos al cosmos o a la energía cósmica. Después de la muerte hay un juicio pendiente. La Biblia dice que todos seremos juzgados delante de Dios para vida o para muerte eterna, ¿no? ¿Y qué vida es lo que nos espera después, ¿no? Es decir, si hay vida después de la muerte, ¿qué nos espera a nosotros? Y el texto dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro no puede ser. Huguito hace una pregunta. sí, pastor, aquí cuando él dice, eh, y de manera que está establecido que los hombres que mueren una sola vez y después el juicio, los que vamos muriendo, ¿vamos teniendo el juicio o vamos a esperar? No, vamos a esperar.
Primero hay que pasar por la resurrección y después de la resurrección para vida viene la resurrección para muerte y ahí viene el juicio ante el gran trono blanco. Fíjate en el cuadro que hicimos de Apocalipsis en el crucero, Sí. en el último cuadro ahí aparece. Muy bien. Ok. Quinto aspecto que nos afecta a nosotros, la resurrección. Jesucristo vendrá por mí, viene a recogerme. Claro. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo, no está muerto. Jesucristo no desapareció, Jesucristo no se desintegró, no se convirtió en polvo. Sus huesos no están guardados en algún lado. Jesucristo resucitó y junto con su resurrección prometió que iba a volver por nosotros, ¿no? Y vamos a leer Juan, capítulo, vamos a Juan 14, del 1 al 6. Vamos a pedirle a Mario que lo lea. Juan 14, del 1 al 6. Sí. Juan 14. Del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Versículo 3 es el importante. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ah? Este es un tema que vamos a tocar más adelante. Me parece que es en la lección 20 o 21, el tema de la segunda venida de Cristo. Entonces Jesucristo prometió volver, como está vivo porque resucitó, es una promesa cumplible. Es decir, Él puede cumplir esta promesa de venir a recogernos. Y por último, la sexta cosa que nos afecta por la resurrección de Jesucristo es que yo también resucitaré. Yo también resucitaré. Voy a pedirle a Nena que leas Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23. Ok. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo y luego su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, primicias, la palabra primicias, ¿qué significa? Significa primeros frutos, primera ofrenda. La ofrenda que se reservaba para Dios en la primera cosecha, ¿no? Lo primero que salía de la cosecha era para el Señor. No es como nosotros que le damos lo que sobra. Las primicias eran ofrendarle al Señor lo primero, porque Él ocupaba el primer lugar. Entonces dice el texto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, las primeras ofrendas
de los que durmieron es hecho. Cristo, la resurrección de Cristo son las primicias. La resurrección de Cristo es el primer resucitado. Y ha prometido resurrección para todos, porque dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte, por Adán, y por Jesucristo entró la resurrección de los muertos a nuestra naturaleza. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, primero, las primicias. Primero Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Hay un texto que quiero que el Silvia lea, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 24, versículos 14 y 15. Correcto. Pero esto te confieso que según el camino que ellos también que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ¿ok? Muy bien. ¿Está todo claro? Entonces, hemos visto 6 aspectos en que nuestra vida es afectada por la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver un aspecto importante. ¿Cómo impactó la resurrección en la vida de los apóstoles? Bueno, no, ya que estamos, podemos comentar lo de Lázaro. Lázaro estaba muerto, lo hizo resucitar Jesús, ¿no es cierto? No, pero Esto- es otro tipo de resucitamiento. Lo volvió a la vida. Sí, no, está bien. Yo lo entiendo. Sí, porque no, está bien. lo de Yo lo Jesús, entiendo, porque lo de Jesús, ella saca la vida y se la vuelve a poner. Pero ella saca la vida y se la vuelve a primera poner. resurrección para Pero nosotros, más o menos lo que estamos aprendiendo, es Lázaro. Más o menos lo que estamos Jesús, aprendiendo por medio de Dios, le hizo resucitar. Jesús, por medio de Dios, le hizo resucitar. Hay un eco. Es que Sí. cuando Lázaro volvió a la vida es diferente, porque volvió en carne, pero cuando Jesús resucitó, resucitó con un cuerpo nuevo, en el sentido de que a veces la gente no lo reconocía. Hay un eco, no sé qué. Habría que pagar todo. Habría que pagar todo. A ver, ese, yo creo que sí, esto de Daniel, el que se repite. Ahora que venga Carlos, si quieres que para que le explique, pero es diferente. A Lázaro lo volvió a la vida y Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, aunque todavía se le veían las marcas, pero físicamente no lo reconocían en el camino de Maús, no lo reconocieron. Sus apóstoles, sus discípulos no lo reconocieron hasta que partió el pan. O sea, hay una cosa ahí que solo... Estaba transmutado, creo, ¿no? ¿Transmutado se dice? No sé cómo llamarlo, porque se le veían las heridas, pero a la vez no lo reconocían. Pero a la vez ¿Me permites, Lucy? Sí, Me parece favor. que la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda, fueron hechas por Jesús, y estas personas, inclusive cuando Jesús murió, la Biblia dice que varios muertos se levantaron.
de sus tumbas, pero Sí. fueron para vivir una vida como seres humanos. La diferencia, y por eso es que la resurrección de Cristo es primicias, porque es para vida eterna, y es primicias porque Él fue el primero que resucita a esa vida y nos abre a nosotros las puertas de la vida eterna también, ¿no? Entonces, esas personas que resucitaron a una vida humana, pero Jesucristo llevó la vida consigo, ¿no? O sea, nos dio la vida a nosotros, ¿no? Claro. Sí. Entonces, como dice Reina, a diferencia de las otras resurrecciones, esas fueron para la vida aquí. La resurrección de Jesucristo fue para la vida eterna. No volvió a morir. Así Los es. demás volvieron a morir. Pero Cristo resucitó para no morir más. Sí, y como dice Lucy, con un cuerpo glorificado, ¿no? Ya diferente. Ahora, el cuerpo del Señor Jesús sí era el mismo como era antes, solamente que a los discípulos de Maús se les cegó el entendimiento en ese momento, porque cuando Tomás dice, si yo no viere y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y él le dice, toca, mete. Mira. Sí. Ya, entonces ahí él les dice, yo soy el mismo, pero he resucitado. ¿Sí? Y comió. Pero, como dice Reina, resurrección para la vida eterna. No volvió a morir. Los otros murieron. Esa no es la resurrección que Jesús habló de sí mismo y que fue la primicia. La resurrección y la vida. Exacto. Muy bien. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Ahora, una de las pruebas más grandes que hay sobre la resurrección de Jesucristo es lo que ocurrió en la vida de los apóstoles, ¿no? Ustedes conocen bien la historia de cómo ellos van al huerto de Getsemaní, luego llega Judas con los soldados del sacerdote, lo toman preso, se lo llevan, y en medio de eso hay una confusión y todos los discípulos salen huyendo, salen escapando porque tenían que proteger sus vidas y la vida de sus familias, ¿verdad? Sin embargo, algo ocurrió en la vida de estos discípulos que cambió completamente su perspectiva. Ellos, Juan y Pedro, los únicos que estuvieron cerca de Jesús cuando estuvo en el Calvario, digamos, caminando hacia el Gólgota, en la noche previa, en el patio del sumo sacerdote. Ellos, los únicos que estaban ahí, los demás estaban escondidos. Sin embargo, al tercer día algo ocurrió. Y para entender esto, dicen que quizás John Stott escribe, dice, quizás la transformación de los discípulos sea la mayor evidencia de la resurrección. Era por consiguiente imposible que ellos pudieran haber persistido en afirmar las verdades que habían narrado sobre la resurrección si ellos luego tuvieron el valor y la entrega como para morir por esa verdad, ¿verdad? Les he preparado un cuadro, me tocó un par de horas, unas cuantas horitas, prepararlo y luego se los voy a mandar para que lo tengan a la mano. ¿Lo ven? Ahí está, ¿no? Voy a compartir con ustedes la muerte de los discípulos. Se lo he tratado de ilustrar de esta manera para que ustedes lo puedan tener después y lo puedan guardar. Primeramente, Pedro. Pedro, según la tradición cristiana, murió crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, allá por el año 67. Pedro, según la tradición, les menciono, no es según la Biblia, porque no está registrado en la Biblia,
sino según los historiadores, Pedro viajó a Roma para combatir al hereje Simón el Mago, que se hacía pasar por el Mesías. Simón el Mago es un personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles y que el señor Cash Luna dijo que había sido una persona buena, ¿no? No sé si han escuchado ustedes la referencia. Este señor Cash Luna dijo que el Simón el Mago, que quiso comprar el poder del Espíritu Santo, y según Cash Luna no hizo nada malo. El que estaba equivocado era Pedro. Así enseña este señor. Pero bueno, según la tradición, este señor Simón el Mago estaba en Roma haciéndose pasar por el Mesías. Pedro viajó a Roma, y ahí se encuentra con el gran incendio de Roma, que destruyó una gran parte de la ciudad, y a raíz de esas persecuciones contra los cristianos, porque Nerón culpó a los cristianos, San Pedro fue detenido, condenado a morir crucificado, que era un método de ejecución muy habitual en la época para los reos que no eran ciudadanos romanos. Esa gente moría crucificado. Pero por alguna razón Pedro pidió por favor que lo crucificaran de cabeza. Por eso el cuadro es la cruz y Pedro crucificado de cabeza. El historiador romano Eusebio menciona que la esposa de Pedro fue martirizada el mismo día que su esposo. Ellos murieron como mártires, y cuenta el historiador Eusebio que cuando primero fue martirizada ella, que Pedro tuvo que ver cómo martirizaban a su propia esposa, y cuando llevaban a su esposa para morir, él le dijo las siguientes palabras: acuérdate, mi amor, del Señor. Esas fueron las palabras que le dijo Pedro a su esposa cuando la llevaban para morir. Qué historia más interesante, ¿no? Pedro dando su vida por el Evangelio junto a su esposa sufriendo el sacrificio, y Pedro también. Luego tenemos a Santiago el Mayor, acá el segundo. Santiago Mayor era el hermano del apóstol Juan. Ese ya conocemos la historia, que fue decapitado por Herodes, ¿no? Por Herodes Agripa I. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue el primero en sufrir el martirio. Cuando se menciona la palabra Pedro, Jacobo y Juan, es este. Santiago es Jacobo, ¿no? Y todos conocemos que en la muerte de Santiago, Herodes lo apresó y luego lo decapitó, y se dio cuenta que eso le había gustado mucho a la gente, especialmente a los judíos, y por lo tanto lo mandó decapitar, y que quiso decapitar a Pedro, pero ahí es cuando interviene el ángel y libera a Pedro, ¿ok? Entonces la muerte de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, conocido también como Jacobo, que era el que acompañaba a Pedro y a Juan cuando Jesús estaba en la transfiguración, por ejemplo. El otro es Andrés. Este es el hermano de Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en forma de aspa. Según la tradición, fue condenado a muerte en Grecia, en la ciudad de Patras, por el procónsul Egeas, debido a la predicación del cristianismo. Y a pesar de su sufrimiento, Andrés continuó proclamando su fe mientras estaba en la cruz, mostrando una dedicación inquebrantable a sus creencias. En Grecia, la cruz no es la cruz como la que conocemos, sino la cruz en aspa. Es un símbolo asociado siempre al apóstol Andrés. En la Iglesia Católica le dicen San Andrés, ¿ok? Luego tenemos a Felipe. Este es uno de los apóstoles menos conocidos. Felipe fue uno de los apóstoles que encontró su martirio en Hierápolis, una ciudad de Frigia. Según la tradición,
tras provocar la ira de los habitantes de la ciudad debido a su predicación del cristianismo, fue torturado, fue azotado y luego fue colgado de un árbol. Algunos dicen que no fue un árbol, sino un poste. Y cuando estaba colgado también fue apedreado. Es decir, algunos piensan que lo colgaron de un árbol y luego lo apedrearon, otros dicen que lo ataron a un tronco y luego lo apedrearon. Este es Felipe. Bartolomé, conocido como Natanael. Este es el que cuando Jesús lo vio, dijo, he aquí un verdadero israelita. Él es recordado por su brutal martirio en Armenia. Según la tradición, y he puesto acá al costado un látigo típico de aquella época, que era un látigo que tenía en la punta, tenía bolas de acero y pedazos de hueso roto de animales. De tal manera que cuando con el látigo te latigaban, no solamente te golpeaban y te dejaban una franja, sino que además te desgarraban la carne. Según la tradición, fue desollado vivo a latigazos, es decir, con los látigos, con las bolas de acero y los pedazos de hueso, realmente le arrancaron la piel vivo. Y por último, cuando ya estaba completamente desollado y desangrándose, le dieron un golpe de gracia y lo decapitaron. Este es Bartolomé, conocido también como Natanael. Luego tenemos a Tomás, el incrédulo. Tomás viajó a la India para extender el evangelio por la India. Y conocido pues porque él fue el que no creyó que Jesucristo hubiera resucitado. Y entonces cuando él resucita, cuando lo ve a Cristo resucitado, es el que clama, Señor mío, Dios mío. Tomás viajó a la India y primero fue martirizado y después fue atravesado por una lanza en el estado de Tamil Nadu, después de provocar a los sacerdotes locales porque no quiso adorar a un dios pagano. Aceptó morir atravesado por una lanza. Nos vamos a Mateo publicano, aquí abajo a la izquierda. Mateo el publicano. Él fue asesinado por el rey Hitacus, que lo arrestó mientras celebraba una predicación del Evangelio. Es decir, había una reunión de cristianos y el rey Hitacus lo apresó en ese momento. Y notan ustedes que he puesto aquí al costado dos lanzas pequeñas. La lanza grande es en el caso de Tomás, en el caso de Mateo, habían dos lanzas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo clavaron en tierra con estas lanzas pequeñas, ¿no? Y luego, después de que estuvo clavado en tierra por sus extremidades, al último lo decapitaron también a Mateo. Santiago el Menor, se conoce como Santiago el Menor, este es el hermano del Señor, ¿no? Se considera que este Santiago Menor es el hermano del Señor. En el caso de Santiago el Menor, se considera que él fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro, como algunos han querido enseñar, no fue Pedro, fue Santiago, y que conocido también como Santiago el Justo, ¿no? La muerte de él es muy interesante porque fue arrojado desde una altura de 30 metros, fue arrojado hacia un barranco y lamentablemente, bueno, para bien de él, pero no murió.
Así que los sacerdotes decidieron, además de haberlo lanzado cuando estaba moribundo, terminar de matarlo apedreándolo. Así que Santiago el menor muere. Primero es arrojado a un acantilado, un abismo, 30 metros, y cuando estaba abajo, golpeado, prácticamente ya muriendo, además los sacerdotes se ensañaron y lo apedrearon hasta morir. ¿Mm? Simón y Judas, esta es una historia bonita. Nuevamente, no es una historia bíblica, es una historia de la tradición de los historiadores. Dice que Simón y Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Tadeo, eran grandes amigos y viajaron juntos, ¿no? Y a Persia, ellos se fueron a Persia a predicar el evangelio. Según la tradición, fueron asesinados por negarse a adorar a los dioses paganos. A Simón el cananeo lo cortaron en dos, lo aserraron en dos, lo cortaron con una sierra, estando vivo. ¿Ah? Lo cortaron con una sierra estando vivo. Y a Judas Tadeo lo decapitaron. Primero lo golpearon con una masa grande, con un martillo grande, lo golpearon en la cabeza y luego le arrancaron la cabeza, ¿no? Esto es con Simón y Judas Tadeo. Y en el caso de Pablo, Saulo de Tarso, conocemos la historia. Dicen que Pablo de Tarso estuvo preso en Roma después de su último viaje misionero. Llegó a Roma, estuvo preso, dice, durante 2 años. Y luego, como no habían testigos de Jerusalén que hubieran viajado para acusarlo, terminaron liberándolo. La historia cuenta que Saulo de Tarso viajó a España en ese tiempo y sembró la iglesia en España. Algunos piensan que es por la zona de Tarragona, Barcelona, por allá, ¿no? Luego regresa, Saulo de Tarso regresa a Roma, donde se encuentra con la persecución de los cristianos por Nerón. Recuerdan que Pedro estaba en Roma y Pedro es crucificado de cabeza justamente por Nerón. Y Pablo es tomado preso, pero no puede ser crucificado Pablo porque era ciudadano romano. Y por eso a Pablo lo decapitaron. El mismo Pablo anunció su muerte, ¿no? El mismo Pablo cuenta, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y algunos consideran que Pablo es realmente el apóstol sustituyente de Judas el traidor. Dicen que los discípulos eligieron a uno que sustituyera a Judas, pero que en realidad Pablo era el que Dios había preparado para sustituir a los 12 apóstoles. Es cuestión de discutir, ¿no? Así que así terminó la vida del gran Pablo, Saulo de Tarso, decapitado, ¿no? No tenía avión particular, no tenía casas que costaban millones, murió decapitado, uno de los más grandes escritores dentro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Por último, tenemos al apóstol Juan. El apóstol Juan es el único que murió por causas naturales. Por eso lo dibujo aquí abajito, viejito, con su bastón y con una lápida de RIP, ¿no? Que descanse, rest in peace, descansa en paz. Pero en realidad hay que entender lo que pasó antes. La tradición de la iglesia enseña que primero lo metieron en una olla de aceite para freírlo.
el aceite no funcionó, no se quemó, la mano de Dios estuvo ahí para protegerlo. Y ante el miedo, porque no pudieron freírlo, pensaron que tenía pues pactos con los dioses que lo estaban protegiendo, es que fue sentenciado a ir a la isla de Patmos para morir de inanición, sin agua y sin comida. Entonces Pablo luego va a la isla, pero ahí escribe Apocalipsis, es ahí donde el Señor se presenta y escribe Apocalipsis, y luego sobrevive a la isla, y por último vive hasta viejito y muere. Algunos piensan que el Evangelio de Juan es escrito posterior a Apocalipsis y no antes. Esto es un dato interesante. Algunos historiadores piensan que el Evangelio de Juan es posterior a Apocalipsis y no antes. Ahora, viendo todo este cuadro, la pregunta es, ¿qué factor puede haber hecho que todos los apóstoles estuvieran dispuestos a morir por su fe? ¿Qué factor puede haber hecho que todos los apóstoles estuvieran dispuestos a morir por su fe? Y la única respuesta lógica e inteligente es que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo y que lo vieron ascender al cielo. O sea, pensemos en el ejemplo de Bartolomé. O sea, lo único que te están pidiendo es que adores a un Dios falso. Yo me pregunto en nuestras iglesias, ¿cuántos si los amenazan con degollarlos, desollarlos vivos con este tipo de látigos, cuántos de nuestras iglesias dirían, sí, no hay problema, adoro al Dios falso y ya después me arrepiento, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente de nuestra iglesia vive una fe tan superficial que jamás darían la vida por Cristo? Entonces Bartolomé se enfrenta a morir desollado vivo, le iban a arrancar toda la piel y no cedió, no decayó en su fe, aceptó ser desollado vivo y después decapitado. ¿Qué puede llevar a un hombre a aguantar eso a menos que él mismo haya visto a Jesucristo resucitado y lo haya visto ascender al cielo? Y entonces dijo, no me importa morir porque lo voy a ver a mi Señor en unos instantes. ¿Qué hizo que Pedro aguantara, soportara cómo torturaban a su esposa? Y al final solamente le dice, acuérdate del Señor. Algunos historiadores dicen que añadió una frase, pero esto no está comprobado. Algunos historiadores dicen que le dijeron, el sufrimiento durará solo un momento y la gloria durará eternamente. Pero esa frase última, que me parece idea linda, no está demostrada. Algunos creen que es un poquito de romanticismo que le han añadido a la historia, ¿no? ¿Qué hizo para que Felipe soportara ser colgado, amarrado a un tronco y ser apedreado? ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de ellos agarró y dijo, está bien, perdón, ya, ok, ya, vamos a adorar al Dios, ya listo? Y cuando se liberaron de eso, y Señor, perdóname, fíjate que estuve en apuros, estuve en angustia, piensa en mi familia, piensa en mis hijos. Ninguno de ellos. ¿Qué es lo que hizo que esta gente aceptara ese dolor, ese sacrificio por una fe? Y la única respuesta lógica es que lo vieron resucitado y lo vieron ascender al cielo. Y ya está. Y con eso, una persona dice, yo lo he visto. Yo he visto que estuvo muerto y que venció la muerte. Lo he visto. He visto cómo fue ascendido a los cielos.
Escuché a los ángeles que me dijeron que va a volver por nosotros. Sé que va a haber resurrección de los muertos. Sé que hay vida después de la muerte. Sé que mis pecados han sido perdonados. Sé que estoy en la verdad. Para mí esa es una frase, o sea, mi corazón haría lo mismo. Es decir, yo reaccionaría exactamente lo mismo pensando en que voy a resucitar con Él. Yo lo he visto resucitado, voy a resucitar con Él. Entonces, la única explicación, como les digo, para que todos los apóstoles hubiesen muerto como heroicos mártires de la fe, es que ellos hayan tenido ese encuentro tan real con Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan verlo morir, verlo cómo lo golpeaban Pedro, verlo cómo lo golpeaban a Jesús, verlo cómo lo azotaron, cómo lo desgarraron, cómo la piel estaba desgarrada, verlo cómo lo llevaron al Gólgota, cómo lo crucificaron, cómo lo atravesaron por el costado, ver la sangre emanando, ver cómo lo enterraron en una tumba con una roca, para que días después Pedro y Juan estuvieran pescando y Jesús se aparece en la playa para tomar desayuno con ellos con pescado frito y pancito caliente. No, pues no molesten, pues, o sea, no, se me entiende, o sea, yo lo veo en la playa y Juan le dice, no, es el Señor. Y Pedro se tira porque estaba pues avergonzado, ¿no? Y cuando llega Jesús no le saca en cara nada, sino les prepara pescadito a la plancha, crocante, rico, ¿no? Con su pancito caliente más. Esas cosas marcaron la vida de estos apóstoles. ¿Cómo puede ser posible que Simón el cananeo acepte ser aserrado, vivo y cortado por la mitad? A menos que haya visto al Cristo resucitado. ¿Ah? Ahora, ya, si nos faltan solamente 6 minutitos, me queda un poquito corto, pero además de todo esto, debemos ver que Jesucristo anunció su resurrección en varias oportunidades. Vamos a leer algunos textos, por ejemplo, ¿no? Vamos a pedir que, eh, a ver, señora Nacarino, lea usted Mateo 12, versículo 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Ok. 12. Ya. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, en la tierra, 3 días y 3 noches. Perfecto. Andalucía, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pilar, lee Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Nena, 17, versículos 22 y 23.
Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y podríamos seguir leyendo un montón de versículos. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versículos más donde el mismo Jesucristo anuncia él mismo la resurrección. O sea, es que no fue que los agarró de sorpresa, ¿no? Y el tema de la resurrección que el mismo Jesucristo había anunciado era conocido aún por los sacerdotes, porque cuando Jesucristo es enterrado, sepultado, los mismos sacerdotes van donde Pilatos. Los mismos sacerdotes creían lo que los apóstoles no creían. Los mismos sacerdotes fueron donde Pilatos y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Él dijo que iba a resucitar en el tercer día, así que por si acaso no vaya a ser, ¿no? Mejor le ponemos una guardia, sellamos la puerta, ¿no? Porque si no se van a robar el cuerpo. O sea, los mismos sacerdotes creían lo que los discípulos entendieron después de verlo resucitado. Entonces, la resurrección tiene muchos efectos para nuestra propia vida. La resurrección fue el motivo por el cual todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir. La resurrección fue anunciada por el mismo Jesucristo. Bueno, ya son las 20:58. La próxima semana empezamos con todos los versículos que nos muestran que 564 personas lo vieron resucitado. 564 personas lo vieron resucitado. Es que no vieron solamente los discípulos. O sea, no solamente fueron los 11 discípulos. Tampoco fueron por ejemplo, los caminantes de Maús o María Magdalena. En total son 500, y lo calculé hoy día, 564 personas que lo vieron resucitado. Y esto es un dato muy importante, porque si tú vas a un juicio por cualquier motivo y 564 personas te dicen, testifican que lo vieron, entonces solamente un tonto no lo acepta. Y la semana pasada les dije esto, de que hay mucha gente que son los tontos útiles del diablo, que andan por ahí tratando de negar la resurrección. ¿Por qué? Porque si ellos niegan la resurrección, entonces creen que se han salvado de sus creencias falsas. Porque si Cristo no resucitó, claro, todo lo demás es falso. Pero cuando nosotros demostramos la resurrección, ya no tienen argumento. Y por eso les produce escozor, les produce ardor el saber que Cristo resucitó. Y por eso los discípulos predicaban de la resurrección. Nosotros hemos dejado de predicar la resurrección. Nosotros predicamos del amor de Dios, que Dios te perdona, que Dios es bueno, ven a Cristo para que te salves y tengas vida eterna. Pero los apóstoles predicaban sobre la resurrección porque la resurrección era la clave. Era la clave. ¿Por qué creemos en la verdad? Porque Jesucristo resucitó. Deberíamos evaluar nuestras vidas a la hora de compartir el evangelio con otros. Realmente, si nosotros le decimos a la gente, ¿no entiendes que Cristo resucitó? ¿No entiendes que todos los discípulos murieron porque lo habían visto resucitado y lo vieron ascender al cielo, prometer que viene por segunda vez? O sea, ¿no entiendes en tu cabeza de que esto va a ocurrir? ¿No? Ana Lucía tiene una pregunta. Pastor, pero ¿cómo se le predica a una persona sobre la resurrección? Si obviamente cuando recién estás hablando sobre Dios a una persona, bueno, por lo menos yo siempre comienzo a hablar sobre el amor de Dios, ¿no? Y Sí. cuánto nos ama Él. Pero ¿cómo podría meter el tema de la resurrección? De repente fundamentando mi propia creencia del por qué yo creo, También, quizás. claro.
Por otro lado, por ejemplo, a la hora de compartir con ellos sobre la vida y la muerte, ¿no? Sabes que vas a morir, ¿no? Eh, ¿A dónde vas después de muerto? ¿Vas a resucitar? ¿Cómo que vas a resucitar? Y ahí tienes el tema de la resurrección. Jesucristo dijo que íbamos a resucitar para vida o para muerte. ¿Para qué vas a resucitar tú? ¿Para vida o para muerte? No, pero no sé qué, no sé cuándo. Bueno, la prueba es que Jesucristo resucitó. Y cuando Cristo resucita, entonces nos da ¿cómo es? El respaldo. Firma el documento diciendo que estamos en la verdad. Entonces yo digo, deberíamos estudiar más sobre la resurrección, hablar un poco más sobre la resurrección. La semana próxima, Dios mediante, vamos a hablar acerca de las apariciones de Jesús, ¿ya? Y por último, vamos a hablar acerca de las teorías sobre la resurrección y los pobres intentos de la gente de negar la resurrección de Cristo, ¿no? Los pobres y tristes intentos de la gente de negar la resurrección de Cristo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Mi profesor de la universidad decía, cuando la gente no tiene preguntas es o porque tú no supiste explicar o porque ellos no entendieron nada. Bien. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio. Gracias porque has sido bueno con nosotros al encontrarnos, oh Dios, al venir a buscarnos, porque tú fuiste el que nos encontraste. No es que nosotros te buscamos, fuiste tú el que saliste a buscar la oveja perdida. Y gracias porque encontrándonos ahora en la verdad, saber que tú resucitaste y que nosotros también vamos a resucitar. Por eso te doy gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad. Danos argumentos para hablarle a la gente sobre este tema. Danos argumentos, Padre. Permítanos compartir este video con otras personas que no creen, para que ellos puedan escuchar sobre tu resurrección. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita nomás terminando, voy a mandarles una copia del cuadro de los discípulos, de la muerte de los discípulos, para que lo tengan, para que lo guarden, para que lo compartan, para que lo usen. Y como siempre voy a mandarles una copia del material y luego el video de hoy para los que quieran escucharlo en diferido. ¿Bien? Compartirlo. Muy bien. Bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana. Para los de Suiza, nos vemos el domingo en la iglesia. Vamos temprano. Que Dios les guarde, que Dios los acompañe. Buen día. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias.